Pues como hemos venido revisando y compartiendo con ustedes, la pandemia de COVID-19 ha obligado a gobiernos de distintas partes del mundo a establecer medidas para limitar la movilidad, para limitar para lograr el distanciamiento social requerido en forma de frenar la expansión del virus, y esto ha incidido en la operación de las organizaciones, en la operación de empresas. Algunas han recurrido al teletrabajo, otras pues están adelantando estrategias diferentes para mantener la continuidad en este momento. Entonces está con nosotros Iván Acosta, director general de la firma venezolana PGA Group, especializada en estudios de capital humano. Le damos la bienvenida. Iván, gracias por acompañarnos en Noticias en Vivo la mañana de hoy. Pues en este momento es todo un desafío para las empresas mantener la continuidad. Como ya decíamos, algunas han optado por adelantar la estrategia de teletrabajo, también lo están haciendo trabajadores independientes, pero en líneas generales y salvando las diferencias, ¿cómo deberían manejarse las organizaciones en este momento? Hola Jessica, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Me Sí, escuchas? sí. Preguntábamos, Iván, que ante estas limitaciones que se han establecido, por ejemplo, en el caso de Venezuela, rige una cuarentena, de la cual se ha exceptuado solo algunos sectores fundamentales, alimentos, medicamentos, servicios básicos esenciales. Lo mismo está ocurriendo en otras partes del mundo como medida para tratar de frenar la expansión de COVID-19. Ante este escenario, ¿qué opciones tienen las organizaciones para mantener la continuidad? El teletrabajo ha sido una alternativa, pero pues no es la única. Le consultamos como especialista en capital humano. ¿Qué podrían hacer las organizaciones, siempre salvando y tomando en cuenta las diferencias que existen entre cada una? Bueno, muy buen día Jessica, gracias por la oportunidad. Bueno, en Venezuela yo llamaría no tanto teletrabajo, sino casi terrotrabajo, porque con los problemas de plataforma que tenemos y las dificultades culturales que también tenemos, para Venezuela es difícil plantearse el reto de trabajar a distancia. Definitivamente las empresas no tuvieron opción. Aquellas que tuvieron la posibilidad o que tienen la posibilidad de decir, bueno, hay ciertas cosas que puedo delegar para que las personas la hagan desde su casa, no tienen otra posibilidad. La pregunta es, ¿las personas están listas en lo emocional? ¿Saben cómo teletrabajar? ¿Todas las personas tienen las mismas capacidades para teletrabajar? ¿Existen las posibilidades, digamos, la infraestructura para poder trabajar a distancia? ¿Estamos acostumbrados a eso? Y la respuesta es que no. Definitivamente para Venezuela, a diferencia, yo no sé de otros países, para Venezuela ha sido un shock importante este tema del teletrabajo, porque yo lo llamo ahora casi terrotrabajo, porque definitivamente se constituye en un trabajo, en un reto inmenso, porque ahora la norma, el teletrabajo se diseña, el teletrabajo se construye, se configura para poder tener capacidades a lo externo, crear facilidades. Pero cuando el teletrabajo no se diseña, no se construye, es un problema. Entonces ahorita la norma la colocan son las familias en las cuales decimos, bueno, ¿cuáles son las posibilidades para yo poder teletrabajar? Porque no es lo mismo una persona soltera, una persona casada, una persona con hijos, una persona que está cuidando a adultos mayores con problemas de salud. La infraestructura, hay personas, tú sabes, todos sabemos que en Venezuela las personas en las familias, en las casas venezolanas, hay el fenómeno digamos, de donde viven multifamilias, o sea, no es la misma persona, no es la misma familia, viven con la tía, con el tío, con una gran cantidad de cosas. Entonces, para las empresas no hubo opción, no hubo preparación, y para las personas, bueno, hay un esfuerzo enorme por hacer un planteamiento de teletrabajo. Ahora, que se está normando, que está empezando a agarrar alguna forma, que tiene de alguna manera o algunas posibilidades, sin duda lo tiene. El problema está en que para teletrabajar hay que culturalmente estar preparado, hay que tener las plataformas y la infraestructura, y definitivamente los procesos corporativos y funcionales tienen que estar debidamente conectados para eventualmente poderlo hacerlo bien.
estrategia, además de esto que está compartiendo con nosotros, qué estrategia debe seguir una organización para mantener sobre todo el contacto, la relación con su capital humano ante la cuarentena a la que obliga esta pandemia de COVID-19? Dos líneas: comunicación, comunicación y más comunicación, y empatía. Son las dos vías que hay que tener. Comunicación, ¿por qué? El hecho de no estar en la planta física digamos, donde ocurren las cosas, las personas se sienten como una especie de, digamos, no sé, en el aire, y la empresa tiene que de alguna manera generar información para que esta persona se guíe en términos de la evolución del negocio, de los procesos, de las cosas que están pendientes, de las prioridades, de cómo la empresa evalúa lo que está ocurriendo, y eso definitivamente tiene que comunicarse permanentemente. Si una compañía antes tenía, supongamos, 10 niveles, 10 digamos, formas de comunicarse, ahora tiene que tener muchas más, tiene que ser más frecuente, tiene que ser mucho más proactivo. Y el otro elemento es la empatía. Las empresas ahorita tienen que tener consideraciones muy especiales con las condiciones de cara a lo que existe en el hogar, porque las personas, ahora el hogar es la oficina, y si en la oficina no hay luz hay que entenderlo, si en la oficina hay muchachos hay que entenderlo, si en la oficina, en la casa ahora hay otras cosas, bueno, hay que entenderlo. Entonces, dos vías: comunicar muchísimo y extremar la empatía sobre los trabajadores, porque con esas dos vías tú logras lo que es el tema de manejo de expectativas por el lado comunicacional, y por el lado de la empatía logras que aumente el tema de la autoestima y la valoración de la persona. Debería ser, desde su punto de vista, los elementos de la estrategia que debería adelantar la organización en líneas generales, pero del otro lado, el colaborador, ese trabajador de las organizaciones, ¿cómo debería afrontar la situación? Y la relación con su organización, lógicamente. Bueno, fíjate, esa pregunta que me haces me encanta, porque lo primero que tiene que entender el colaborador, que él tiene que ahora reevaluarse y decir, mira, ¿qué capacidades tengo yo para esto de manejo a distancia? Tiene que de alguna manera entender que esto no es fácil, o sea, él tiene que agarrar, entender y definitivamente hacer como una especie de evaluación y decir, bueno, me tocó esto, no es sencillo, tengo que hacer un esfuerzo. Entonces, lo primero, tiene que entenderse como ser humano, que está en una condición complicada, y que si siente que le duele y que es difícil, bueno, es verdad, no todo el mundo nació o está diseñado para el teletrabajo. Entonces, lo primero, tiene que ver proceso de adecuación en lo personal. Lo otro es entender que no hay opción, es decir, esto es lo que hay que hacer. Entonces, bajo esa primera evaluación, al no verlo opcional, tiene que haber un diseño que le permita a la persona eventualmente operar de la mejor manera posible. Lo primero, rutinas. Hay que bañarse, hay que despertarse, bañarse. Es como si fueras a la oficina y tener ciertos horarios donde tú digas, en este tiempo, en este espacio, tiempo y espacio, me voy a dedicar a los temas de trabajo. Y tiene que haber muchísima conversación con la empresa de cara a llegar a acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? Y no son acuerdos del mes que viene, y no son acuerdos de la semana que viene, son acuerdos del día. Bueno, ¿hoy qué hacemos? Mañana, ¿qué hacemos? ¿A qué hora lo hacemos y cómo lo hacemos? Entonces, ese permanente intercambio de comunicación, de entendimiento y de acuerdo son las claves que ahorita la organización tiene que afrontar, y el trabajador tiene que hacer para poder fluir y ser funcional en el tema del trabajo. Además, que hay otro tema, es que el trabajador tiene que evitar el estrés del teletrabajo. Mira, siempre se ha hablado de lo que es el balance vida-trabajo. Balance vida personal, y trabajo por el otro lado. Pero nunca se habló del mezclote, digamos, nunca se habló de unirlo todo y hacer como una especie de un componente, digamos, amorfo del tema del trabajo. No, es decir, siempre se habló de balancear. Ahorita está todo combinado. Entonces hay que buscar la manera de construir el balance estando en la casa. Entonces, por lo tanto, hay que colocar límites. ¿Qué parte es trabajo? ¿Qué parte es casa? Y ese límite es la clave
para que las personas puedan eventualmente tener cierta salud funcional en el hogar. Porque la pregunta es, no lo hagas por el trabajador, hazlo por su hijo. Cómo su hijo entiende que él está en casa y está trabajando y no está de alguna manera con posibilidades de ayudarlo con la tarea, de jugar con él, o la esposa, las labores del hogar, lo que sea. Entonces, definitivamente mucha comunicación, mucho entendimiento y sobre todo mucho conocimiento personal de cuáles son mis capacidades y mis posibilidades de manejarme en estas circunstancias. Nos quedan solo unos segundos para la entrevista, pero quisiéramos consultarle, la empresa a la que representa evalúa, consulta organizaciones de distintos sectores, de distintos tamaños en áreas que están relacionadas con capital humano. El país tiene ya 10 días desde que empezó a regir esta cuarentena, la que ha obligado a la pandemia de COVID-19. ¿Las empresas ya han venido adelantando estrategias en este sentido? Sí, muchísimas. Fíjate, número uno, las empresas primero han puesto de primer lugar lo que es el tema de salud de sus trabajadores. Para aquellos que necesitan los trabajadores en situ, digamos, ir a la fábrica, ir a las ventas, les han proporcionado de mascarillas, geles, guantes, han hecho todo lo que son los protocolos, muchísima educación. El tema de teletrabajo en sí mismo es una manera de facilitar, digamos, lo que es la protección. Hasta ahora las empresas han mantenido lo que son sus compromisos en tiempo, cantidad, tiempo y valor de lo que son los compromisos salariales y de beneficios hasta ahora, hasta la fecha, porque definitivamente no se sabe la magnitud del problema. Acabamos ahorita de cerrar una investigación, ayer mismo cerramos, y más o menos las empresas están estimando alrededor de 3 a 4 meses que el problema, digamos, la cuarentena se mantenga y volver a cierta normalidad operativa. Ese tiempo no necesariamente las empresas van a tener las capacidades, digamos, de llegar hasta allá con todos sus compromisos, pero en principio se plantea el problema no de cortísimo plazo, sino de un mediano plazo importante. También están haciendo anticipos de nóminas, de pagos especiales, y eventualmente unas empresas están dando unos valores incluso adicionales para apoyar a las personas en estos niveles de gastos que ahorita aumentan por temas de aprovisionamiento, temas de tener algunas reservas probablemente de alimentos y de medicina. Ahorita ves un comportamiento, es posible que ese comportamiento, en la medida que pase el tiempo, digamos, vaya siendo moldeado o acondicionado a las posibilidades, digamos, de pago. Iván, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta información, estas recomendaciones. Iván Acosta, director general de la firma venezolana PGA Group, ha estado con nosotros. Esta firma se especializa en estudio de capital humano. Amigos.